Bienvenidos a un video que mostrará cómo transformar una matriz aumentada en un formato de echelón reducido para solucionar el sistema de ecuaciones. Vamos a la primera revisión. Formulario de echelón de fila reducida. Una matriz aumentada está en forma reducida de echelón de filas y el diagonal principal consiste en unos o zeros como vemos aquí y todos los elementos, arriba y abajo los principales diagonales son zeros. Así que tenemos un 0 aquí como un 0 aquí y esta matriz tenemos zeros aquí. Vamos a seguir y revisar otra vez al procedimiento para transformar una matriz aumentada, y esto se refiere con frecuencia a la eliminación gaussiana. Número 1. Cualquier dos filas pueden ser intercambiadas. Número 2. Los elementos de cualquier fila pueden ser multiplicados por un número real no 0. Y entonces el número 3, cualquier fila puede ser cambiada añadiendo o restringiendo los elementos correspondientes con otra row. Vamos a seguir y hacemos una prueba primero en un sistema de dos ecuaciones con dos puntos de enfoque. Comenzaremos escribiendo esto como una matriz aumentada. Así que la primera fila sería 2, 1, 1. La segunda fila sería 3, menos 2, menos 16. Así queremos tener un 0 en esta posición y esta posición. Vamos a primero tratar un 0 aquí. Si este fue a 2 podemos agregarlo a la fila 2 para obtener un 0. Vamos a seguir y reemplaza la fila 1 con 2x fila 1 más fila 2. La segunda fila se queda igual. So 2x row 1 más row 2. 2 por 2 más 3 que serán 7. 2 por 1 más menos 2 hay el 0, y 2 por 1 más menos 16 que es 2 más menos 16. Eso sería menos 14. Ahora queremos un 0 en esta posición. Desde que el elemento correspondiente es un 7, el LCM o lo menos múltiple común de 3 y 7 sería 21. Así que si hacemos este a 21, y a esa 21 podemos entrar estas dos filas. Así que reemplazaremos la fila 2 con 7x fila 2, 3x fila 1. La fila 1 están las mismas. Tenemos 7 por 3, 3x 7x a Siemens de 21, 21 0. Ahora tenemos 7x menos 2 eso menos 14, 3 por 0 eso menos 14. Ahora esto es un poco más desafío aquí. Tenemos 7x menos 16 que es menos 112, 3x menos 14. Así que será más 42. Tenemos menos 112 más 42, que nos dará a menos 70. Y el último paso es tener el principal diagonal igual a unos. Para multiplicar la fila 1 por 1 7 o dividir por 7, y multiplicar la fila 2 por menos 1 14 o dividir por menos 14, multiplicando por 1 7 tendríamos 1, 0, y luego 1 7x menos 14 eso menos 2. Esto será un 0. Menos 1 14x. 1 barra 14x a Siemens 1 y luego menos 1 14x menos 70, o justo dividir menos 70 por menos 14 nos daría 5. Ahora convertiremos esta de nuevo a las ecuaciones que tenemos 1x igual menos 2, o x igual menos 2 y tenemos 1 igual 5 o y igual 5 y este sistema ha sido solucionado mediante el formulario de echelón de fila reducida. Echemos un vistazo a un sistema de 3 ecuaciones y 3 variables. Comenzaremos con la matriz aumentada. La primera fila sería 4, menos 1, 2, 0. La segunda fila sería 2, 1, menos 1, menos 11. La tercera fila es 2, menos 2, 1, 3. Vemos si podemos obtener zeros aquí aquí. Entonces, si echamos un vistazo a la fila 1, y la fila 2 si esto era un menos 4, podríamos agregarlo a la fila 1 para obtener el 0. Así que reemplazaremos la fila 2 con menos 2x fila 2 más fila 1. Y si tomamos la fila 3 y la fila 2 restada, esto sería un 0. Así que reemplazaremos la fila 3 con la fila 3, fila 2. La primera fila se queda igual. Multiplica esto por menos 2 y luego agrégalo a 4. Son menos 2 por 2 que es menos 4 más 4. Tenemos 0.
Menos 2 por 1 más menos 1 que sería menos 3. Menos 2x menos 1 que es 2 más 2 tendríamos 4. Menos 2x menos 11 que es 22 más 0, 22. Ahora para la fila 3, tenemos la fila 3, fila 2. So 2, 2 hexasiemens 0. Menos 2, 1, menos 3. Un guión menos 1 que sería un más 1, 2. Y entonces 3 guión menos 11 se convierte en 3 más 11 o 14. Ahora vemos si podemos obtener un 0 aquí y un 0 aquí. Si hacemos una mirada a las primeras dos filas, si este fue a 3 podemos agregarlo a la fila 2 para obtener un 0. Por lo tanto multiplicar este por menos 3 y, entonces, agregarlo a la fila 2. Reemplazar la fila 1 con menos 3x fila 1 más fila 2, y si observa mirar la fila 3 y la fila 2, estas dos son las mismas. Así si reemplazamos la fila 3 con la fila 3 minus row 2, que nos daría un 0 aquí. So row 3, row 2. Ok, la segunda fila mantenga el mismo. Así que ahora vamos a multiplicar la fila 1 menos 3, y luego agregarlo a la fila 2. So 3 por 4 que es menos 12 más 0. Menos 3x menos 1 que es 3 más menos 3 que es 0. Menos 3 por 2 eso es menos 6 más 4 eso menos 2. Y luego tenemos menos 3 por 0 más 22. Eso es 22. Y ahora, para la tercera fila, la reemplazaremos con la tercera fila, la segunda fila. 0 0 es 0. Menos 3 guión menos 3 se convierte en menos 3 más 3, que es 0. Aquí tenemos 2, 4 que es menos 2 y, entonces, tenemos 14, 22 que es menos 8. Vamos a adelantar y tomar este matrix a la siguiente pantalla y continúe. Ahora lo que queremos hacer es tener un 0 aquí, y un 0 aquí y luego lo único dejado será hacer que el principal diagonal sea igual a 1. Ahora tenemos que tener un poco cuidadoso aquí porque no queremos perder este 0 aquí para obtener un 0 en esta posición. Así que vamos a tener que trabajar con la fila 1, y la fila 3 para hacer que esto sea igual a 0. Aviso, los elementos correspondientes son los mismos números, así que si los restamos que nos darían 0. Así que vamos a sustituir la fila 1 con la fila 1, la fila 3. Y luego mirando la fila 2 queremos un 0 aquí. Si esto es a menos 4, y lo agregamos a este 4 tenemos un 0 aquí. Así que vamos a reemplazar la fila 2 con la fila 2 más 2x a fila 3, la tercera fila se queda igual. Así que ahora vamos a restar la fila 1 y la fila 3. Menos 12, 0 eso es menos 12. 0, 0, menos 2 guión menos 2 convierte en menos 2 más 2 que es 0, y luego el 22 guión menos 8 se convierte en 22 más 8 hexasiemens los 30. Y entonces vemos a sustituir la fila 2 con la fila 2 más 2x a fila 3, so 0 más 2 por 0 que es 0. Menos 3 más 2 por 0 que es menos 3 todavía. Y luego 4 más 2x menos 2 hay el 0. Deseamos y luego 22 más 2x menos 8 que sería 22 más menos 16 lo que es igual a 6. Está bien. Ya casi estamos allí. Ahora necesitamos hacer que el principal diagonal consiste en unos. Así que vamos a multiplicar la fila 1 por menos 1 12, la fila múltiple 2 por menos 1 3, y la fila múltiple 3 por menos 1 2. Recuerde múltiples por 1 barra 12 hexasiemens el mismo que dividir por menos 12. Así que en la primera fila sería 1, 0, 0. 30 dividido por menos 12 hexasiemens igual a menos 2.5. Multiplicar por 1 barra 3 hexasiemens lo mismo que dividirse por menos 3. Así que tenemos 0, 1, 0, menos 2 y luego multiplicar por 1 barra 2 hexasiemens lo mismo que dividirse por menos 2. Así que tenemos 0, 0, 1 y, entonces, 4. Debemos hacer. Vamos a seguir y traducir este volver a ecuaciones. La primera fila sería x igual menos 2.5, la segunda fila sería y igual menos 2, y la tercera fila es z igual 4. Y ahora hemos obtenido la solución que utiliza el formulario de echelón de fila reducida. En el video siguiente, mostraremos cómo usted puede usar su calculadora de gráfico para verificar su trabajo. Gracias por ver.